La prédica de hoy la nombramos una carta de Dios para sus exiliados elegidos. Sus elegidos exiliados. Miran a través de la ventana de un autobús y saben que atrás dejan todo lo suyo, lo propio. Dejan su arraigo, dejan su tierra, dejan sus familias. Miles de venezolanos se juegan todo en un viaje en busca de una esperanza, que aseguran haber perdido en Venezuela gobernada por un régimen comunista. Entre 4.000 y 5.000 ciudadanos venezolanos emigran diariamente a través de las fronteras terrestres de Venezuela. En un éxodo masivo y acelerado, al culminar el 2018, 1.8 millones de venezolanos emigraron. Una emigrante venezolana dice: yo creo que la televisión muestra la mitad de lo que realmente sucede. Ella emigró a Guyana y concluye: por supuesto que vale la pena haber emigrado, porque mi país es un infierno. Muchísimas personas a lo largo de la historia han tenido que huir de sus tierras. Diferentes razones pueden obligar a algunas personas. Guerras, plagas, hambres. En el caso de muchos cristianos del primer siglo en Jerusalén, la persecución. Por causa de la fe en Cristo fue la razón que tuvieron que huir y vivir como exiliados. El apóstol Pedro escribe una carta llamada Primera de Pedro. Durante la primera mitad de los años 60 después de Cristo, él escribe a un grupo de creyentes exiliados que habían huido de Jerusalén por la persecución. Algunos de los creyentes exiliados se preguntaban si Dios los había abandonado. Pedro entonces les escribe para animarlos. Al darles esperanza, también les escribe para exhortarlos a permanecer firmes en medio de una persecución. Pero les recuerda que han sido elegidos por Dios. En esta carta, Dios tiene mucho que enseñarnos y muchas verdades para animarnos. En primer lugar, vemos que la carta fue escrita por Pedro. Vean conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahí leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro era pescador antes de que Cristo lo llamara a ser su siervo. Era un hombre joven, rudo, impaciente e impulsivo. Inclusive llegó a negar a Jesucristo 3 veces en un momento de prueba. Pero a través de 3 años de caminar con Jesús, y especialmente después de verle resucitado, su vida fue totalmente transformada. Él fue elegido por el Señor para guiar y enseñar a la iglesia primitiva. En los evangelios, Pedro es un personaje muy mencionado. Después de las referencias del Señor Jesucristo, Pedro es el segundo personaje más mencionado en los evangelios. Él fue quien predicó el primer sermón en la historia de la iglesia. Él fue el primero en predicarle a los gentiles. Él era el guía de los apóstoles y quien tomaba las iniciativas en muchos esfuerzos de la iglesia primitiva. Amados hermanos, ¿quién de nosotros aquí tiene un pasado como el de Pedro? Rudos, impacientes, impulsivos. Algunos de nosotros tenemos evidencias aún de ser ásperos o acobardarnos en momentos de dificultad. Para todos hay buenas noticias. El mismo evangelio que salvó a Pedro y le transformó es el mismo evangelio que sigue transformando gente, vidas. El mismo Espíritu Santo que obró en Pedro y le cambió, continúa cambiando vidas. El mismo Cristo que resucitó
El mismo Cristo que restauró a Pedro, el cual lo negó 3 veces. Este mismo Cristo sigue restaurando vidas. Pedro no estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia y el poder transformador de Dios. Hoy mismo, si tú tienes una lucha con el pecado, ven a Cristo. La vida de Pedro nos recuerda que Jesús cambia pecadores. Veamos en segundo lugar que la carta fue dirigida a creyentes exiliados. Vean conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta fue escrita a los creyentes que habían sido exiliados o expatriados de Jerusalén. Estos creyentes ahora están dispersos por distintos lugares de Asia Menor. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es importante notar que estos lugares están a más de 700 millas de Jerusalén. Piensen por un momento, hermanos, 700 millas recorridas en el primer siglo, con tu familia, con niños pequeños y con pocas pertenencias, en terrenos difíciles de recorrer. ¿Se pueden imaginar todo lo que estos hermanos pasaron? No viajaron en un autobús, no viajaron en un avión. Tuvieron que caminar la mayor parte de su recorrido atravesando desiertos con peligros de fieras, de asaltantes, hambre, sed. Quizá no sabían dónde iban a recibirlos en la noche para dormir. Estaban padeciendo bajo una persecución devastadora, hostil y dolorosa. En ese contexto, Pedro les escribe para animarlos. Muchos de estos hermanos probablemente se habían convertido el mismo día en Pentecostés, el día de Pentecostés, o en las semanas siguientes. Después de haberse convertido, después de haber escuchado el evangelio que Pedro predicó, después de su conversión, se habían quedado en Jerusalén para ser parte de la iglesia. Pero se desató una gran persecución contra los seguidores de Jesús. Ellos tuvieron que salir huyendo junto con sus familias. Hoy en día, por todo el mundo, hay creyentes que sufren por causa de su fe. Hermanos y hermanas, nuestros en China, en Colombia, en Corea del Norte, Nigeria, Afganistán, India, Irán. Miles de hermanos han muerto por su fe. Otros están exiliados ahora mismo, huyendo por sus vidas. El sufrimiento no es nada extraño para el creyente genuino. En 2 de Timoteo leemos, 2 de Timoteo, versículo 3, capítulo 12. Leemos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Filipenses, capítulo 1, versículo 29, leemos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. En Juan 16, 33, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
No vemos el sufrimiento como algo extraño ni anormal. El sufrimiento ha sido y seguirá siendo hasta que Cristo venga una realidad en la vida de cada seguidor de Jesús. Esto nos lleva a pensar en un par de preguntas. ¿Qué sacrificio has hecho tú por la causa de Cristo? ¿Qué estás padeciendo por el Evangelio? Recuerda, todos los creyentes padecerán. Abracemos esta verdad y tendremos más paz y gozo en nuestras vidas cristianas. Ahora, vemos en tercer lugar, y para terminar, la carta fue dirigida a los elegidos por Dios. Pedro dirige su carta a los expatriados de la dispersión. Pedro nos añade una descripción esperanzadora de ellos. Leo para ustedes, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estos hermanos son elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Para los exiliados, nada es permanente. Ni casas, trabajo, finanzas, seguridad. Los hermanos exiliados de la dispersión tenían diariamente la posibilidad constante de morir, de no comer, de no dormir bajo techo. Pero Dios no solamente los ve como los elegidos, como los exiliados, perdón, que van como nómadas por el mundo. No, Dios los ve como sus elegidos. Dios escogió a estos hermanos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ellos son suyos. Ellos le pertenecen a Dios. Ellos no están en manos de un gobierno corrupto o violento. Ellos son elegidos por Dios. Ahora debemos responder un par de preguntas en este versículo. La primera pregunta es, ¿qué significa ser elegidos según la presciencia de Dios? Esta frase significa que Dios decidió salvar a pecadores. Dios planeó nuestra salvación. Él decidió antes de la fundación del mundo a quién salvar. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha escogido un pueblo para sí. Dios escogió a Abraham, a Moisés, a David, a Samuel, a Elías, a los profetas y a los apóstoles. De la misma manera escogió personas para ser salvas. De esto nos habla Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También Efesios capítulo 1, versículo 4, nos habla de que Dios eligió pecadores para salvarlos. Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La segunda pregunta que debemos responder es esta. ¿Qué significa que somos elegidos en santificación del Espíritu? Esta frase significa que los elegidos son santificados o apartados para Dios por el Espíritu Santo. Pedro dice que hemos sido apartados para obedecer a Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios demandaba sacrificios de animales. Porque Dios demandaba sacrificios de animales para cubrir los pecados. Pero ya no se necesitan sacrificios de animales. Dios mismo proveyó
el sacrificio perfecto y último, el sacrificio de Jesucristo. Estos exiliados fueron escogidos por Dios, apartados para Él, salvos por la sangre de Cristo, derramada a su favor en la cruz. Todo pecador necesita el perdón de Dios. Y solamente aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten y creen en Jesús tienen salvación. Aparte de Cristo, no hay salvación. Aparte de la sangre de Jesús, nadie puede ser salvo. Si tú no has creído en Jesús, yo te ruego hoy que te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús. Su sangre te limpia de todo pecado, de toda maldad. ¿Qué hay para quienes Dios ha elegido, apartado para sí y limpiado con la sangre de Jesús? Hay gracia y hay paz multiplicada. Para culminar, hermanos, Pedro escribe para animar a estos hermanos que están sufriendo. ¿Cómo les anima? Recordándoles que su identidad está en Dios, en el Dios que les ha elegido, no en su situación de exiliados. Que Dios nos llene de paz hoy al considerar la buena obra de su gracia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.